Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en familia, corazón abierto. Soy el diácono William y he querido compartir con ustedes unas catequesis sobre el fortalecimiento de nuestra fe. La fe, aunque tiene dos letras, es la esencia de nuestra vida espiritual. Por eso, como dice Romanos, capítulo 10, versículo 17, porque la fe crece por la escucha de la palabra de Dios. La Iglesia Católica, en su esencia, como madre y maestra de la cual nosotros hacemos parte, por el bautismo. Nosotros fuimos insertados al cuerpo místico de la Iglesia, donde la cabeza es Cristo, por el primer sacramento de vida cristiana, que es el bautismo. Y nosotros fuimos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto te puede interesar a ti, católico evangelizado, católico que quieres conservar tu fe, tu vida de iglesia en la que ahora perteneces, para que así puedas también permanecer y perseverar. En este estaremos meditando un poco de dónde sale la oración del credo. El credo, todo es bíblico, todo está en la palabra de Dios. Me ha admirado en la Iglesia Católica que la celebración, los sacramentos, mucha parte de los dogmas y mucha interpretación que la Iglesia nos ha dado a conocer son de las Sagradas Escrituras. Nunca pierde la esencia en la tradición, en el magisterio, pero ante todo en las Sagradas Escrituras. Inclusive fue la Iglesia Católica, por medio del Papa San Damaso I, que en el siglo IV, aproximadamente año 386, le da vida a la palabra de Dios. Le pide a San Jerónimo, un padre de la iglesia, y recopila todas estas historias, todas estas experiencias de estas comunidades y la meten en una pequeña biblioteca. Y ahí es donde nace la palabra de Dios. O sea que la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, fueron creadas por la Iglesia Católica. El credo, que es en el cual donde nosotros confesamos nuestra fe, comienza diciendo: creo en Dios Padre, porque nosotros creemos en un único Dios. Nosotros no tenemos más dioses. Nuestro único Salvador y nuestro único Creador es Dios Padre, como dice el Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, y el Evangelio según San Marcos capítulo 12, versículo 29. Y sigue diciendo la oración: Padre Todopoderoso, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Lo va a decir Lucas capítulo 18, versículo 27. Dios es un ser supremo, es todopoderoso. Para Él el mundo es una gotica de agua. Para Él el mundo es un granito de arena. Luego dice: creador del cielo y de la tierra. En el comienzo de todo, Dios creó el cielo y la tierra. Esto está en el primer libro del Génesis, capítulo 1, versículo 1. Creo en Jesucristo. Él es el resplandor glorioso de Dios, la imagen misma del Dios invisible. Hebreos capítulo 1, versículo 3, y diríamos también que Colosenses capítulo 1. Hermanos, su único Hijo, creo en su único Hijo, pues Dios amó tanto al hombre que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan capítulo 3, versículo 16. Ese texto del Evangelio según San Juan es muy conocido por nosotros mismos, porque es un texto que escogieron muchos teólogos de la iglesia, muchos ministros, y lo pusieron en consideración, que ahí estaba la esencia de Dios en su infinito amor, que amó tanto al mundo, que nos entregó a su Hijo, para que muriera por nosotros y así nos reconciliara con el Padre. Nuestro Señor Jesucristo, Dios lo ha hecho Señor y Mesías, dice el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 36. Si confesamos con nuestros labios que Jesucristo es el Hijo de Dios y creemos que Dios lo resucitó de entre los muertos, nos habremos salvado, dice Romanos, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo.
El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo descansará sobre ti como una nube. Por eso el niño que va a nacer será llamado Santo y Hijo de Dios. Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 35. Nació de Santa María la Virgen. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen quedará encinta y tendrá un hijo, al que pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículos 22 y 23, y también en Isaías, capítulo 7, versículo 14. Padeció bajo el poder de Poncio Pilatos. Pilato tomó entonces a Jesús y mandó a azotarlo. Los soldados trenzaron una corona de espinas, la pusieron en la cabeza de Jesús y lo vistieron con una capa de color rojo oscuro. Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 1 y 2. Dice que fue crucificado. Jesús salió llevando la cruz para ir al lugar llamado la Calavera, que en hebreo significa Gólgota. Allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado. Pilato mandó a poner sobre la cruz un letrero que decía: Jesús de Nazaret, el Rey de los Judíos. Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículos del 17 al 19. Fue muerto y sepultado. Jesús gritó con fuerza y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto murió. No olvides que esa fue la última palabra de Jesús en la cruz. Lucas capítulo 23, versículo 46. Después de bajarlo de la cruz, lo envolvieron en una sábana de lino y lo pusieron en un sepulcro abierto en una peña, donde todavía no habían sepultado a nadie. Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículo 53. Y sigue diciendo nuestro credo: descendió a los infiernos. Como hombre murió, pero como ser espiritual que era, volvió a la vida. Y como ser espiritual, fue y predicó a los espíritus que estaban presos. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículos 18 al 19. Y dice: al tercer día resucitó de entre los muertos. Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras, que lo sepultaron y que resucitó al tercer día. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 3 al 4. Hay algo muy oportuno para que tú sepas. En la cruz venció nuestros pecados. Cuando bajó a las profundidades, venció al demonio. Y cuando resucitó, venció la muerte. Dice: al tercer día resucitó de entre los muertos. Cristo murió por nuestros pecados. Vuelve y dice la oración del credo, de la cual confesamos nosotros. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. El Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo 19. Y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Él nos envió a anunciarle al pueblo de Dios y que lo ha puesto como juez de vivos y muertos. El libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 42. Creo en el Espíritu Santo, porque Dios ha llenado con su amor nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que se nos ha dado. La carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 5. Creo en la iglesia que es una, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. El precioso capítulo del Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 21. Juan, capítulo 10, versículo 14, y el libro de los Efesios, capítulo 4, versículos del 4 al 5. Dice: porque es santa. La fe confiesa que la iglesia no puede dejar de ser santa. Efesios capítulo 1, versículo 1. En efecto, Cristo, el Hijo de Dios, a quien con el Padre y con el Espíritu Santo se proclama el solo santo,
Amó a la iglesia como a su esposa. Efesios capítulo 5, versículo 25. Él se entregó por ella para santificarla. Por eso decimos que es santa, que es católica. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia, y ni siquiera los poderes de la muerte podrán vencerla. Mateo capítulo 16, versículo 18. Posee la plenitud que Cristo le da. Efesios capítulo 1, versículo 22. Que es católica porque ha sido enviada a todos los lugares de las naciones, porque es una iglesia universal. Mateo 28, 19. Y dice que es apostólica. El Señor Jesús la dotó en su propia esencia de una estructura que permanecerá hasta la plena consumación del reino. Ante todo está la elección de los 12, con Pedro como cabeza. Marcos capítulo 3, versículos 14 y 15. Puesto que representa a las 12 tribus de Israel. Mateo capítulo 19, versículo 28 y Lucas capítulo 22, versículo 30. Ellos son la simiente o el simiente de la nueva Jerusalén. Apocalipsis capítulo 21, versículo 12. Habla de los 12, habla de los otros discípulos, habla de que participan en la misión de Cristo, en su poder y también en su gracia. Mateo capítulo 10, versículo 25. Con todos estos actos, Cristo se prepara y se edifica una iglesia, como dice la carta a los Efesios y a Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 2. Creemos en la comunión de los santos. Después de esto miré y vi una gran multitud de todas las naciones, razas, lenguas y pueblos. Estaban en pie delante del trono y delante del Cordero, y eran tantos que nadie podía contarlos. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Creo en el perdón de los pecados, como dice el Evangelio según San Juan, que será otro tema para aquí dar a conocer, para crecer nuestra fe más adelante. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados, y a quienes se los retengan, les quedan retenidos. Juan capítulo 20, versículo 23. Y va terminando, ya para concluir, dice, la resurrección de la carne, creo en la resurrección de la carne. Cristo dará nueva vida a sus cuerpos mortales, como dice el capítulo 8 de Romanos, versículo 11, y primera de Corintios, todo el capítulo 15. Y dice, y creo en la vida eterna. Allí no habrá noche, y los que allí vivan no necesitarán luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor les dará su luz, y ellos reinarán por todos los siglos, dice el último libro de las Escrituras, Apocalipsis capítulo 22, versículo 5, y luego termina diciendo amén, que es una palabra en latín que significa así sea. Apocalipsis capítulo 22, versículo 20. Hermanos, esta es nuestra fe, esta es la fe de la iglesia, y debemos gloriarnos en ella. Esto va para ti, para que la cuides. No importa lo que digan los demás, lo que piensen los demás. Nosotros creemos en esta fe, en esta iglesia que fue fundada por Cristo, porque es de Cristo hace 2000 años. No la fundaron los hombres, y hemos permanecido en ella a través de tantos obstáculos, de tantos ataques, y aún de tratar de destruirla el mismo hombre y el mismo demonio. Pero ahí está la promesa de Dios en Mateo 16. Ni los poderes de la muerte podrán destruirla. Acuérdate de compartir este video, también de suscribirte, para que podamos llevar más catequesis y tú vayas conociendo tu fe. Si alguien te hace una pregunta de acuerdo a lo que estamos aquí enseñando, mándalo a esta página. Se llama Familia Corazón Abierto y dale Diácono William. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.